Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Sesión 5, ya semana 5 de su materia, Metodología de la Investigación Científica. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de los procesos cuantitativos y cualitativos. Ya estuvimos platicando la sesión pasada poquito acerca del fundamento de estos dos métodos, algunos elementos, o sea, método cuantitativo, método cualitativo, algunos elementos importantes a considerar. Y bueno, pues en esta ocasión toca hablar precisamente del proceso cualitativo, del proceso cuantitativo. Lo voy a abordar pues de manera muy puntual. Ya cualquier duda, por supuesto, ustedes saben que pues estamos a la orden los profesores. Y bueno, también quiero invitarte a que sigas revisando las actividades. Semana 5, estamos entrando prácticamente a la segunda mitad ya de tu materia. Semana 5, 6, 7 y luego ya sabes en la 8 pues es el examen. Entonces, seguimos entonces con estos dos temas, y digo dos temas porque es cuantitativo y cualitativo, aunque vamos a hablar pues del proceso y veremos que de alguna manera son semejantes. En primera instancia, como lo tienes aquí proyectado, ¿sí? Vemos que, recordando algunas características del proceso cuantitativo, porque voy a empezar con lo cuantitativo, dice aquí, entre las técnicas de análisis se encuentran, o sea, vamos a utilizar esta información para considerarla en el momento del proceso, ¿no? O sea, del proceso, pues obviamente nos referimos también a la investigación, o sea, a la investigación en sí, al proceso de investigación, ¿no? Entonces, vean, se puede considerar un análisis descriptivo. Esto es importante tenerlo en mente al hablar de un proceso cuantitativo, porque bueno, lo descriptivo no es que vayas a describir, o si lo quieres ver como una descripción, sí la debes de pensar, así te lo digo, numéricamente, ¿no? Estamos hablando de algo cuantitativo, pues estos datos deben de ser numéricos, ¿no? Entonces, un análisis de datos numéricos, un análisis exploratorio. Vean, como análisis exploratorio o algo exploratorio, recuerden que en cuanto al alcance exploratorio, tenemos algo poco visto o jamás visto. Y bueno, a esto pues también lo debemos de inclinar o recargar hacia lo numérico. Puede ser algo nuevo, puede ser de tu creación, puede ser algo poco visto, pero bueno, esto pues requerirá que estés consciente de esto para que pues todo esté bien con tu investigación. Inferencial univariado, ¿no? Univariado, o sea, que no sea variable, que tenga una sola variable, ¿no? Y entonces, pues bueno, se puede hacer, ¿por qué no? O sea, puedes hacer una investigación, vamos, univariada, sin problema, o puedes hacer una multivariada, o sea, puedes, por ejemplo, puedes correlacionar, ¿no? Variables. Entonces, pues, de hecho, esto sería una investigación correlacional en cuanto a alcance, así como hablamos de la descriptiva, de la exploratoria, podríamos hablar de una correlacional y también, por supuesto, de una explicativa o causal, ¿no? Y luego vean, aquí dice modelización y contrastación. Bueno, pues hay que generar modelos para, vamos, encontrar mejores resultados y también al mismo tiempo puedes contrastar, ¿no? Si estás contrastando, puedes poner una tabla comparativa para contrastar ciertos datos y que luego, ciertos datos, ¿no? De manera descriptiva y que luego pues te vayas hacia lo causal, hacia lo explicativo, ¿no? Los tipos de investigación cuantitativa son, esto lo mencionamos en la sesión pasada, en la sesión 4, vean, experimentales, el control de la variable independiente, cuasi experimentales, se carece de azar en la formación de grupos, y el no experimental, no hay control de la variable independiente, ¿no? O sea, si no hay control, pues a eso me refería también
con que ya era aceptado lo no experimental, lo cuasi experimental, como un tipo de investigación, digo, que se puede realizar en cuanto a lo cuantitativo, porque pues de primera instancia era forzosamente experimental, ¿no? O sea, si checas la sesión 4, te vas a dar cuenta que pues con los antecedentes, o los antecedentes nos llevan fuertemente hacia lo experimental, y luego entonces ya pues en periodos de nuestra vida, de la vida del ser humano, por supuesto, ya fueron aceptados tanto lo cuasi experimental como lo no experimental. Entonces, tipos de investigaciones cuantitativas, seguimos con esto. Dice, una clasificación importante de las investigaciones cuantitativas se basa en la posibilidad que tiene el investigador de controlar la variable independiente y otras situaciones del estudio, como conformar por su cuenta el grupo o los grupos que serán objetos de su estudio. De acuerdo con este criterio se distinguen, y aquí ya lo habíamos mencionado, pero ya nos vamos a ir hacia ellos, los siguientes tipos generales de investigación. Y ya, como lo dije, experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Entonces, empezamos con el experimental. El investigador tiene el control de la variable independiente. Esto quiere decir que, bueno, pues dentro de tu experimento, dentro de la experimentación, tendrás ese control. Tiene control de la conformación de los grupos que necesita para su estudio, y estos investigadores experimentales permiten determinar, inciso A, el efecto de una variable independiente sobre una variable dependiente. Esto otra vez gracias a la experimentación, al experimento, ¿no? B, los efectos diferenciales de dos o más modalidades de una variable independiente sobre otra dependiente. O sea, seguimos, todo esto nos lleva hacia la experimentación, ¿no? O sea, obviamente, el nombre lo dice, pero te lo digo como, o sea, tal cual, lo estás haciendo, lo estás controlando, ¿no? Y luego el efecto conjunto de dos o más variables independientes sobre otra, ¿no? Entonces tú tienes el control de las variables en todo momento. ¿Qué pasa con... perdón, seguimos aquí, dice tipos de investigación experimental. Vean, esto es importante considerar antes de irnos a lo cuasi experimental. Diseño con grupo experimental, un grupo de control y mediciones antes y después en ambos grupos. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Diseño con un grupo experimental de control con mediciones solo después, o puede ser antes, después o solo después. Y diseño de dos grupos apareados con mediciones antes y después. Entonces, bueno, nuevamente, o sea, ¿en qué recae todo esto? En que tienes, nuevamente lo decimos así, el control del experimento. Ahora sí, ¿qué pasa con lo cuasi experimental? Con toda la importancia que tiene la aleatorización, esto es algo aleatorio, o sea, que puede ser elegido al azar, como decíamos en lo experimental no existe esto, y aquí dice, con toda la importancia que tiene la aleatorización de los grupos, en muchas circunstancias no es posible cumplir con el propósito de control. Ya ven, o sea, lo que les digo, control experimental, a veces no es posible cumplir con el propósito de control. Sin embargo, en ausencia de esa posibilidad, aún es posible realizar experimentos que puedan tener validez interna y externa. Aquí a eso me refería, ¿no? Antes, si no podías tener el control, por lo tanto, no se investigaba, y lo voy a decir así de manera tradicional, y entonces pues estaban muy cerrados, muy acotados, las investigaciones eran muy pues pobres en cuanto que hay más posibilidades de investigar con ciertas características y no se hacían porque no se consideraba como tal, ¿no? Entonces eso nos lleva un poquito a, si no tienes el control, nos lleva un poquito a la subjetividad. Y vean lo que hablábamos también la semana pasada, o sea, lo estoy ligando, ¿no? O sea, tiene que ser objetivo porque tienes el control, es objetivo. Si no tengo el control, pues das pauta a la subjetividad. Y bueno, pues eso no podía ser considerado de manera tradicional, ¿no? Entonces, ahora sí, o sea, es posible tener el semicontrol o simplemente no tenerlo, ¿no? Y si generas datos numéricos, pues será una investigación cuantitativa.
De manera general, los diseños en los cuales no se ha podido utilizar al azar, ¿no? O el azar en la formación de los grupos, reciben el nombre de diseños cuasi experimentales. Pues es prácticamente lo que les acabo de explicar. Y vean, aquí algunos puntos importantes. Dice aquí diseño con un grupo de control no equivalente, diseño de series cronológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes o no puedes tener el control. Bueno, ahora, aquí sí es importante señalar. Si no tienes el control, esto se va a convertir en algo no experimental, así se llama, aunque a final de cuentas sí lo vas a tener, pero si tienes el semicontrol, entonces será algo cuasi experimental. Y vean, aquí precisamente entra ya lo experimental, ¿no? Vean cómo entra lo no experimental. Vean cómo en lo no experimental tenemos una encuesta. Dice aquí social, pero tenemos una encuesta, ¿no? Al meter nosotros una encuesta, estamos hablando ya de mucha subjetividad. Los datos que tú recabes a través de una encuesta, claro, puedes hacer preguntas cerradas, ¿no? O sea, puedes controlar un poquito esa subjetividad haciéndolo objetivo a través de preguntas cerradas, ¿no? O preguntas de sí o no. Entonces, híjole, pues estas preguntas sí nos llevan a lo objetivo, pero pues, esto quiere decir que de alguna manera no tuviste el control y a eso se le llama no experimental. Vean, bueno, aquí hablan de encuestas seccionales, longitudinales, pero en general estamos nosotros hablando de no tener el control sobre la variable o variables, ¿no? Y vean, otro punto importante dice estudio de casos. Híjole, ya aquí la verdad es que nos están dando pauta prácticamente de irnos a lo cualitativo, ¿no? Podemos irnos a lo cualitativo. Entonces, ahorita voy a cerrar con los procesos, ¿eh? O sea, todavía no menciono los procesos como tal, pero la sesión pasada sí mencioné en cuanto a la investigación cuantitativa, ¿no? A ver quién se acuerda. ¿A qué creen que me refiero ahorita en este momento? Y hablo de un proceso cuantitativo. Exactamente, ¿no? Observación, hipótesis, experimentación, ley. Que de manera tradicional, así era con lo experimental meramente, ¿sí? Con el control de mis variables. Y entonces, aquí lo que salía de esta experimentación era eso. Luego entonces pierdo un poquito el control, pues me voy un tantito y pierdo el control de las variables, pues va a haber subjetividad, como les decía, va a haber aquí objetividad. Entonces ya hay una combinación entre este método tradicional cuantitativo que les acabo de decir y entre un método cualitativo. El método cualitativo, pues lo acabamos de ver también en pantalla, que era precisamente la encuesta o el estudio de caso, ¿no? A ver, espérame, pues si no tengo el control, fíjense, si no tengo el control, ¿qué pasaría si yo hago esto, lo otro? O sea, armas un caso, ¿no? Un cierto caso. Tú, pues de alguna manera lo estás armando, por eso a eso también me refería, que al final de cuentas tú tienes el control. Pero no es algo que se te esté presentando directo, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? O sea, algo como la ley de la gravedad, ¿no? O sea, se está presentando ahí y por más que le quieras mover y todo, y así va a ser. ¿Sí me explico? O sea, un fenómeno social, están hablando de una encuesta social, un caso, pues tú lo puedes armar, pero tú lo armaste, o sea, no te vino directo de ahí. Entonces, pues eso es precisamente a lo que le llaman no experimental. No estás experimentando, estás a través de una encuesta, el proceso, ya te lo dije que te lo iba a decir, pero ya te lo estoy diciendo, y generas una investigación a través de una encuesta, a través de la generación de un caso. Tú lo creaste, tú lo llevas a cabo, o sea, tú recabas los datos a través de esa encuesta, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues eso es prácticamente el proceso cuantitativo, y ya también te hablé del proceso cualitativo, pero bueno, aquí, ¿qué tenemos en cuanto a lo cualitativo? Este término es utilizado para describir una gran variedad de tipos de estudios. Hay subjetividad, ¿no? O sea, ya sabemos que hay gran variedad, nos podemos ir hacia lo subjetivo de cada uno de los sucesos que se den, ¿no? Su rasgo consiste en que los resúmenes no se basan en manifestaciones numéricas,
ya como tal cual como lo dijimos, de los datos cuantificados, ni se presentan en términos numéricos. Qué bueno que lo están confirmando aquí, porque ya se los había mencionado por lo menos en 2 ocasiones. Hace ratito y en la sesión pasada o sesiones pasadas, ¿no? Tampoco se transforman los datos recolectados en registros codificados numéricamente. Olvídate de lo numérico. Bueno, es que es un tanto complicado decirlo así, porque a final de cuentas, a través de gráficas, yo te voy a decir, bueno, pues en las gráficas hay números, ¿no? Entonces, también lo dije en la sesión pasada, o sea, sí olvídate de los números para el proceso de la investigación, olvídate de los números, pero los resultados de la investigación, ya no te olvides de ellos, ¿no? O sea, una investigación cualitativa la puedes llevar a algo cuantitativo a través de la interpretación de resultados. ¿Okay? Bueno, existen estudios cualitativos que usan datos cuantitativos. Pues bueno, es precisamente lo que te acabo de decir, ¿no? Y bueno, tenemos algunas categorías de estudios cualitativos, ya los están viendo ahorita proyectados. Dice estudio de caso evaluativo. Vas a evaluar. Para evaluar, pues cierto acontecimiento, necesitas considerar o tener en mente a la subjetividad, mente abierta, ¿no? Para evaluar, pues sí puede ser una evaluación meramente objetiva, en donde, pues a través, por ejemplo, de preguntas cerradas, como le decíamos, obtienes un sí o no, y eso es algo muy, pero muy objetivo, o puede ser algo meramente subjetivo. Por ejemplo, ¿qué piensas de que el presidente de México está implementando X cosa? Pues ese ¿qué piensas? Ya es una pregunta abierta, y tengo yo que generar también instrumentos para evaluar esa subjetividad, que puede ser precisamente a través de escalas estimativas, de listas de cotejo, de rúbricas, ¿no? Que me van a ayudar junto con mi encuesta, ¿no? Que estoy yo ahí aplicando. El siguiente, estudios de evaluación intrínseca. Bueno, intrínseca significa interno. A final de cuentas, arriba fue evaluar un caso. Aquí vamos a evaluar que, fíjense, puede ser en general algo interno. Este tipo de estudios de evaluación se basan en el examen analítico de textos, documentos, etcétera, concentrándose en el mérito de los objetivos finales, a estándares previamente establecidos. Bueno, pues algo que tú creaste se le puede llamar intrínseco, o sea, algo que salió de ti, algo que tenías en mente, interno. Bueno, pues a final de cuentas, también puede ser un caso, ¿no? Lo puedes tú llevar a cabo. Y bueno, va a ser importante también evaluarlo. Es un estudio de evaluación intrínseca. Estudio de evaluación judicial, ¿a qué le llaman? Método que combina los procedimientos de la Corte y las audiencias administrativas, conceptos tales como datos que determinan los hechos, testimonio humano, interrogatorio. ¿Por qué te puse este como ejemplo, no? Porque si estoy hablando de evaluación judicial, pues tú piensas en cualquier otra área, ¿no? Lo quise dejar porque dije, bueno, obviamente se están refiriendo aquí a audiencias, ¿no? Vamos a pensar de un proceso judicial, pero ¿qué pasa en los otros ámbitos, ¿no? Yo te podría hablar estudio de evaluación educativo, estudio de evaluación arquitectónico, estudio de evaluación, o sea, no sé dónde estés tú investigando. Bueno, pues ahí mételo, ¿no? O sea, es posible evaluarlo, por lo tanto es posible investigarlo. O al revés, a lo mejor es posible investigarlo, por lo tanto es posible investigarlo, ¿no? Investigarlo, evaluarlo, ¿no? Vean, crítica de currículum. Bueno, igual, como ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de categorías, acuérdense. Como la descripción de un objetivo requiere de la selección de un gran número de detalles, el evaluador deberá seleccionar aspectos o puntos de vista que contribuyan al centro de su crítica. Entonces, bueno, ¿qué quieres evaluar? Ten cuidado, o sea, con, así le vamos a llamar, los ítems que estás creando para evaluar. Los ítems, si estamos hablando o estamos pensando en un examen, o los criterios, si habláramos de una rúbrica, ¿no? Entonces, ¿qué estás metiendo? O sea, el currículum lo abarca todo. Ya, ahora sí ya me estoy yendo a algo magno. Aquí lo abarca todo, como hace ratito lo mencionábamos. Bueno, aquí lo importante será
cómo harás o elaborarás tu encuesta, ¿no? La encuesta para recabar esos datos. Y bueno, ya finalmente dice aquí, evaluación fotográfica, se esfuerza por registrar información visual que puede servir como base para describir programas y evaluar su mérito. Entonces, bueno, a través de, en este caso aquí dice registros, ¿no? En general evidencias, a través de evidencias, por eso se le llama fotográfico, podrás tú acompañar esa evaluación, ese dictamen, esa dictaminación que estés dando para acompañar el resultado de tu investigación a través precisamente de este proceso. El proceso va a ser evaluar fotográficamente, ¿no? Que no es otra cosa más que las evidencias de eso que aconteció, ¿no? Fases, estas fases de la investigación, estamos hablando de un proceso, tenemos que hablar de fases, en este caso cualitativo. Y vean, la fase preactiva. Se tiene en cuenta los fundamentos teóricos, información previa, objetivos, criterios de selección de casos, materiales y recursos y técnicas. Que estés atento, que estés listo para lo que venga, ¿no? O sea, ya estás listo para investigar. La fase interactiva, ahora sí, llévalo a cabo, ¿no? Comprende los procedimientos y el desarrollo del estudio, así como evidencias documentales, ficheros de entrevistas, encuestas, diario de evidencias, análisis. ¿Y qué pasa después de que lo hiciste? Después de que lo llevaste a cabo, después de que investigaste. Bueno, pues aquí hay una fase precisamente postactiva que dice se fundamenta en la elaboración del informe etnográfico, el cual incluye elaboración, discusión del informe inicial y final, reflexión y crítica de los resultados. Entonces vean, lo cualitativo nos da pauta para pues todo esto, ¿no? O sea, y todo esto, me refiero a las fases en su totalidad, pero en especial a la postactiva, ¿no? O sea, ¿cómo vas a interpretar esos resultados? Híjole, pues sí, con ayudas de gráficas, algo numérico, pero debe de ganar una explicación al final. O sea, con base a esos números obtenidos, vas a final de cuentas, a crear un escrito, ¿no? De manera causal, explicativa, en donde pues todo lo acontecido salga a la luz, ¿no? Entonces es importante considerarlo en esto de lo cualitativo. Y bueno, dice aquí el continuo cuantitativo cualitativo. Este personaje, C. Shore, en el 82, sugiere que no se deben considerar estos dos paradigmas como una división dicotómica de los estudios reales, sino más bien como polos de un continuo en el cual pueden ubicarse una variedad de estudios con el fin de proveer un marco de referencia sistemático. Se describen 3 dimensiones en los estudios: recolección de datos, bases de datos, análisis de datos. Bueno, en general, están aquí hablando, o sea, ¿a qué se refieren? Que puedes trabajar en conjunto y que eso es una investigación aún más completa, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Y yo lo dije hace rato, digo, no te lo dije tal cual o como te lo estoy diciendo ahorita, con eso estamos cerrando, pero un proceso tanto cuantitativo como cualitativo se pueden acompañar y los resultados, pues bueno, van a ser aún mejores porque es una investigación más completa. Estás considerando por un lado a la mejor exactitud en lo que estás tú buscando, investigando, y al mismo tiempo puedes cuestionarte, ¿no? Cuestionarte, o sea, que dar pauta a la subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, aquí importante considerarlo dentro del proceso y con esto terminamos la sesión número 5. Por favor, enfatizo que revises plataforma, hagas las actividades, si tienes una pendiente, ponte en comunicación conmigo, con tu profesor respectivo, y bueno, seguramente fue por causas de fuerza mayor, y bueno, ya sabes que los profesores lo estamos apoyando fuertemente para que ustedes sigan generando ese aprendizaje deseado y que bueno, pues sigan terminando sus materias con éxito. Nos vemos en la sesión 6, cuídense mucho, excelente día a todos. Hasta pronto.